Hola, muy buenas tardes desde Granada, España. En nombre de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, liderada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, quiero darle la más cordial bienvenida a esta actividad que desde la virtualidad nos permite estar en contacto y trabajar contra la violencia de género en el espacio local de toda Iberoamérica. En este momento tenemos conectadas 45 personas, de un total de más de 200 personas que se han registrado y que representan a 23 naciones que con su registro y con su participación evidencian la importancia que la temática tiene en las agendas locales de la región. Es para la OI motivo de orgullo contar en esta sexta edición de la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género con aliados y con apoyos tan importantes como es ONU Mujeres. Queremos entonces agradecer a ONU Mujeres su permanente apoyo, no solo manifestado en esta actividad, sino que a lo largo de todas las iniciativas que desarrollamos desde la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, por tomar nuestra mano desde la primera iniciativa en torno a combatir la violencia de género, y en esta Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género, quienes desde siempre nos han dicho, adelante, trabajamos con ustedes y vamos de su mano. Pero no solo a ellas, también queremos en esta oportunidad agradecer la participación y el trabajo en alianza con la CIM-OEA, quienes también han estado organizando esta semana de acciones en contra de la violencia de género, y en concreto en este webinar se hacen presente en la voz de una de sus conferencistas. Quiero, antes de presentar a las conferencistas que nos acompañarán desde ONU Mujeres en Ciudad de Panamá, Paula Narváez, desde México, Chiapas, Laura León, y desde Costa Rica, Silvia Mesa, quiero darles algunas instrucciones que pueden ser interesantes y que les pedimos nos colaboren para que podamos tener una facilidad dentro del aula durante las intervenciones de las panelistas. Les rogamos que a lo largo de todas las intervenciones, por favor, tengan sus micrófonos cerrados. También les rogamos que dejen que las tres ponentes puedan hacer su exposición y que las consultas o los cuestionamientos que quieran compartir con ellas puedan irlos reflejando en el chat que está en el aula en el que nos encontramos a su mano derecha. En ese lugar van a estar mis compañeras recogiendo las solicitudes, las consultas y todos los cuestionamientos que ustedes quieran o las opiniones que quieran compartir, para el término de las intervenciones pasárselas a nuestras panelistas y al final que ellas puedan interactuar con ustedes respondiendo cada una de estas interrogantes que a ustedes le han suscitado, tanto la realidad nacional como también las intervenciones que ellas plantean. Quiero reiterar mi agradecimiento. Les recuerdo que a todas las personas que se han registrado para participar en este webinar, al término de la misma tendrán la grabación de este webinar para que puedan compartirlo y utilizarlo en los materiales que están trabajando desde sus municipios, desde sus instituciones, en contra de la violencia de género, y también que les remitiremos un certificado de aprovechamiento de esta actividad tan interesante. Vamos a dar inicio en este momento con 50 personas en línea, les agradecemos, y bueno, a su disposición para poder colaborar con todo lo que ustedes requieran. La primera conferencista en hacer uso de la palabra es Paula Narváez. Me permito presentarla. Ella es chilena y hoy nos acompaña desde Ciudad de Panamá, donde ocupa el cargo de asesora regional en gobernanza y participación política de ONU Mujeres. Paula Narváez ha sido titular de la Secretaría General de Gobierno de Chile durante el segundo mandato de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Hasta fines del año 2013 ejerció en ONU Mujeres el cargo de especialista en programas para América Latina y el Caribe. De formación es titulada en Psicología por la Universidad Andrés Bello de Chile y posee un magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad Austral de Chile. La ponencia de la representante de ONU Mujeres que hoy compartirá en el marco de esta sexta edición de la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género se titula La violencia hacia las mujeres en el ámbito político, porque es un asunto que nos preocupa especialmente desde el ámbito municipal. Paula, quiero agradecerte en nombre de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, de la presidenta de la Red de Municipios por la Igualdad de Género, de nuestro secretario general, que estés hoy participando de esta Semana de la Acción Municipal, y te cedo la palabra para que puedas hacer tu intervención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Voy a habilitar la cámara para que podamos compartir mejor. Bueno, primero yo quiero agradecer a quienes han organizado este webinar. Sin lugar a dudas, una tremenda experiencia para poder compartir impresiones en torno a un tema tan relevante para la igualdad de género de las mujeres y por lo tanto agradezco mucho esta iniciativa. También quiero decir que efectivamente tenemos una alianza de trabajo muy importante con la UIM, esperamos seguirla fortaleciendo, en esto somos aliadas estratégicas para un tema que es tan relevante y que sin lugar a dudas requiere del esfuerzo y del trabajo de todas y de todos. Quiero también saludar a quienes me van a acompañar en esta conferencia, a las colegas que están hoy día, ¿no es cierto?, en distintas partes de América Latina, tanto en México como El Salvador, y a todas las personas que se han sumado a este webinar por darse este tiempo para compartir esta conversación. Que, bueno, esa es la idea, ¿no es cierto?, que con nuestras exposiciones podamos ir generando un debate y una conversación en torno a este tema. Yo, sin más preámbulos, voy a ir avanzando en esta presentación que voy a abordar, ¿no es cierto?, referida al acoso y la violencia política que sufren las mujeres en el ámbito de lo público, en el ámbito del ejercicio de sus derechos políticos. Quiero partir esta exposición citando al secretario general de Naciones Unidas, que refiriéndose al tema de la violencia de género y la violencia contra las mujeres, dijo que se trataba fundamentalmente de un tema de poder, y que solo terminará cuando la igualdad de género y el pleno empoderamiento de las mujeres sea una realidad. Y es importante situarlo en justamente la lógica del poder, porque estamos hablando también del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, donde evidentemente lo que ocurre es el ejercicio más manifiesto del poder público, y cómo la violencia ha llegado, ¿no es cierto?, y ha aumentado a medida que las mujeres están también más representadas en el ámbito de lo público y de lo político. Y por eso es que quiero partir con este contexto de América Latina y de la participación de las mujeres en América Latina y lo que hemos ido avanzando para ir consolidando una lógica en América Latina vinculada, ¿no es cierto?, a un nuevo modelo, a un nuevo tipo de democracia, a una democracia que se hace cargo de una nueva realidad que tiene que ver con la plena incorporación de las mujeres a los distintos espacios de la vida social, política y cultural. Y para eso ONU Mujeres, en conjunto con Parlatino, el año 2015, aprueba la norma marco para consolidar la democracia paritaria en América Latina y el Caribe, y esto justamente para entregar de alguna manera una propuesta a los distintos estados miembros, ¿no es cierto?, y decirles: es posible construir estados inclusivos, pero para la construcción de esos estados inclusivos es necesario que repensemos también cómo han sido las dinámicas, las prácticas y, por supuesto, las legislaciones para la plena incorporación de las mujeres en edad en los distintos, ¿no es cierto?, en los distintos países. Entonces, esta norma marco entrega un contexto también para hablar del tema de la violencia en el ámbito de lo político, y es que busca transformaciones cualitativas y cuantitativas profundas en torno, ¿no es cierto?, a la gobernanza y la participación política, a cómo conciliamos y hacemos corresponsable el cuidado y la economía, porque cuando hablamos de paridad necesariamente estamos hablando de repensar también el sistema de cuidados, por ejemplo, porque las mujeres se han incorporado al mundo de lo público y al mundo de lo político, pero el ejercicio contrario respecto de la incorporación de los hombres a los espacios privados ha sido, sin lugar a dudas, muchísimo más dificultoso, mucho más lento y en algunos casos incluso inexistente. Por lo tanto, para poder construir democracias paritarias necesitamos de un nuevo trato y de una nueva, ¿no es cierto?, corresponsabilidad entre el sistema de cuidados entre hombres y mujeres. Pero también aborda directamente que es necesaria para la construcción de una democracia paritaria la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, y también, por cierto, cuando ocurre en el espacio del ejercicio de los derechos políticos. Requiere esta norma marco también la educación y comunicación en valores de igualdad entre los géneros
y trabajo sobre las nuevas masculinidades, porque el objetivo es crear un sistema de paridad, porque creemos que la igualdad es la esencia del Estado de Derecho y que no puede haber democracia, verdadera democracia, sin igualdad. Avanzando justamente en el tema de los contextos, es importante que podamos tener una especie de radiografía, una foto, por supuesto que no es totalmente completa, pero que es una foto que permite ver cómo es hoy día la participación en los parlamentos, principalmente de las mujeres en los espacios políticos. Y nos damos cuenta que América Latina puede hoy día mostrar, si lo comparamos con el resto de las regiones del mundo, un porcentaje, digamos que ya está cercano, ¿no es cierto?, a la masa crítica que se requiere de representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Estoy hablando del poder legislativo principalmente y de las cámaras bajas de esos poderes legislativos, en el caso de los congresos bicamerales. Estamos hablando que las mujeres ocupan el 30.7% de los escaños en los parlamentos latinoamericanos y caribeños. Pero a pesar de que esta es una cifra que se destaca si la comparamos con el resto de las regiones a nivel global, es importante mirar las disparidades al interior de la región. Hay 13 países que tienen menos del 20% de parlamentarias en sus congresos. Es decir, si ha habido, sin lugar a dudas, un avance importante de representación política de las mujeres en las distintas asambleas legislativas, no podemos desconocer las disparidades al interior de la región respecto, ¿no es cierto?, de este número, pero también al interior de los países, en un tema donde yo sé que muchas de las personas que hoy día están participando en este seminario son muy expertas y conocen, ¿no es cierto?, que es la realidad de la participación política a nivel local, donde por una parte tenemos algunas cifras, pero también tenemos que avanzar metodológicamente en poder hacer comparables esas cifras, pero los datos que tenemos señalan que hay una más baja representación a nivel local en el ejercicio del poder político de las mujeres. Entonces no podemos quedarnos tranquilas con la cifra hoy día lograda en América Latina a nivel, digamos, general, sino que tenemos que mirar en detalle las disparidades que se generan, pero también las disparidades a nivel de, digamos, de países y del poder que estamos hablando, pero también desde el punto de vista de las diferencias entre mujeres. No es lo mismo la representación de las mujeres, ¿no es cierto?, afrodescendientes, de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las mujeres jóvenes. Entonces tenemos que tener una mirada cada vez más fina y más cualitativa para poder abordar en términos generales la representación política y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y me interesa dar ese contexto para poder hablar, ¿no es cierto?, de la violencia política, porque la violencia hacia las mujeres en política también toma, digamos, distintas formas en función de los distintos grupos de mujeres. Y una, por lo tanto, de las principales barreras, ¿no es cierto?, ya lo decía hace un momento, que pueden limitar el ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos, es el acoso y la violencia política que sufren. Este es un tema que, si bien es cierto, es un tema real, del cual todos podemos dar ejemplos, ¿no es cierto?, todos y todas podemos dar ejemplos, es también al mismo tiempo un tema mucho menos visible, un tema del cual se habla menos, un tema del cual se debate menos y también un tema del cual hay menos desarrollo. Y es por eso que hay un esfuerzo de muchos organismos, por supuesto no mujeres, pero también muchas otras agencias que están avanzando en una mayor conceptualización de la violencia hacia las mujeres en política. Y entonces se están planteando y proponiendo definiciones. Yo comparto con ustedes las definiciones de acoso político y de violencia política que ha desarrollado ONU Mujeres. En el caso del acoso político, como el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas, cometidas por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función política pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo para inducirla u obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, la violencia política se ha definido como las acciones, conductas y o agresiones
físicas, psicológicas, sexuales, cometidas por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de su familia para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Es importante contar con estas definiciones para también ir desarrollando los mecanismos de abordaje que yo voy a mencionar en un momento desde el punto de vista de las experiencias que hoy día existen en la región. ¿Cuáles son las manifestaciones más, digamos, evidenciadas, denunciadas, señaladas por las mujeres que han sufrido violencia por el ejercicio de sus derechos políticos? Tanto manifestaciones de acoso y de violencia. En tanto candidatas, precandidatas o candidatas, mal uso del presupuesto de los partidos políticos dirigido a la capacitación a mujeres, simulación de elecciones primarias para eludir las medidas de cuota, las medidas de acción positiva o las leyes de paridad, agresiones y amenazas durante la campaña, trato discriminatorio en los medios de comunicación, como legisladoras o como autoridades ya electas, ¿no es cierto?, como autoridades municipales, sustitución arbitraria, presión para que renuncien a favor de sus suplentes, como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones, mayor exigencia que a los varones, intimidación, amenaza, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato y la violación, ocultamiento de información, retención de sus pagos, limitaciones presupuestarias, ¿no es cierto? En el ámbito personal, difamación, desprestigio, burlas, descalificación, calumnias, la doble jornada de trabajo como servidoras públicas y como responsables de la familia, censura por parte de otras mujeres por desentenderse, entre comillas digo, porque es como de alguna manera el rol tradicional asociado a un orden de género tradicional, desentenderse de sus familias. Pero hemos desarrollado un marco normativo en la región que permite el abordaje de estas situaciones, de esta realidad que enfrentan las mujeres en el ámbito del ejercicio de sus derechos políticos. Y es importante entonces decir que estos marcos normativos han permitido que países tomen estos temas y avancen en iniciativas. No todas han sido exitosas, no todas han logrado ser aprobadas y transformadas, por ejemplo, en leyes, pero sí es importante destacar el esfuerzo de esos países por avanzar en el abordaje de la violencia hacia las mujeres en política. El caso de Costa Rica, Ecuador, México y Perú, que han abierto espacios para discutir leyes contra el acoso y la violencia política, entendiendo que, por ejemplo, el consenso de Quito es explícito en decir que hay que adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a los puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos. Estos consensos son fundamentales porque entregan argumentos a los estados, ¿no es cierto?, para poder abordar. Y quiero tocar especialmente el caso de Bolivia, en el sentido de que ha sido un país que se ha destacado por contar hoy día con una ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, una ley del año 2012, la ley 243 de Bolivia, que establece vías administrativas, vías penales y constitucionales para el abordaje y la sanción de la violencia hacia las mujeres en política. Además, ¿no es cierto?, el decreto supremo, el número 2935, tiene por objeto reglamentar la ley 243 contra el acoso y la violencia política de las mujeres, estableciendo las estrategias, los mecanismos y los procedimientos para su implementación. La ley boliviana ha sido una ley de alguna manera usada como ejemplo, no solo en América Latina, sino que también en el resto de las regiones del mundo. Me parece importante contarles aquí, compartir con ustedes, que el secretario general, ¿no es cierto?, a través de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los temas de violencia contra las mujeres, ha establecido un importante trabajo y hay un reporte que fue presentado en la última Asamblea General en Naciones Unidas
referida a los alcances de la violencia hacia las mujeres en política. Ese reporte es importante en la medida que genera recomendaciones a los Estados miembros de Naciones Unidas para implementar acciones conducentes a la identificación, a la prevención, a la erradicación y por supuesto a la sanción de la violencia hacia las mujeres en política, y es un documento muy actual que reúne las experiencias internacionales y donde por supuesto está señalada la experiencia de Bolivia. En esta misma experiencia es importante que, bueno, estas son algunas cifras que han sido recepcionadas en Bolivia de denuncias de acoso y violencia hacia las mujeres en política en el año 2018 y que han sido recepcionadas por la Asociación de Concejalas de Bolivia. Y me interesa mucho resaltar aquí el rol de la ACOBOL en la implementación de esta ley. Ellas tienen un rol fundamental desde el punto de vista de la identificación de las denuncias y de además llevar la sistematización de lo que ha sido la implementación de la Ley 243. Evidentemente las cifras muestran que del total de casos denunciados, no todos llegan a la sanción final, son algunos derivados, otros en el camino, ¿no es cierto?, se van como abandonando, pero es importante mostrar que ha habido aquí importantes avances desde el punto de vista de la identificación y de la sanción, que se pueden mejorar los mecanismos legales, por supuesto, la implementación de la ley también se puede mejorar, pero tenemos un referente que funciona y que permite la sanción de este tipo de violencia, y yo compartí ahí, como ustedes después van a tener las presentaciones, compartía con ustedes algunas cifras de lo que ha sido la implementación de la ley en Bolivia, pero no me voy a detener en ello para poder ir avanzando un poquito más rápido para dar espacio al resto de las conferencistas. Otro marco normativo, hablábamos del Consenso de Quito, pero me interesa también hablar de la Convención de Belém do Pará, porque todos sabemos que América Latina en esto también ha sido vanguardista, ¿no es cierto?, con respecto a la Convención de Belém do Pará a nivel mundial, estableciendo, ¿no es cierto?, el impulso a la adopción de normas, programas y medidas en todos los ámbitos desde un enfoque transformador, generar evidencia empírica, alentar a los partidos políticos y medios de comunicación para actuar frente a este problema, definir la violencia política y establecer, ¿no es cierto?, su condición de estar basada en el género y que tiene como objeto o resultado menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres, tomar en cuenta la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres de Bolivia, pionera en el mundo, así como los avances en otros estados de la región. Es decir, el MESECDI, que es el mecanismo de seguimiento a la Convención de Belém do Pará, ha también entregado un marco para actuar en este tema, resaltando los avances regionales y generando además una ley modelo para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres, lo cual hizo, ¿no es cierto?, en el año 2017, a través de estos 4 capítulos, establece una ley modelo que entrega una vez más lineamientos y sugerencias a los estados para que puedan adoptarlas al interior de sus propias legislaciones. En el caso de la ley modelo, el artículo 43 considera como delitos las siguientes conductas: el femicidio o feminicidio, que causen o puedan causar la muerte violenta de mujeres debido a su participación o actividad política, acciones, ¿no es cierto?, que agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos, que agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto como objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos, que realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y o en las condiciones o el ambiente donde la mujer desarrolla su actividad política y pública, que amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y o a sus familias y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan, que restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, que difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y o limitar o anular sus derechos políticos. Hay
a partir de esta identificación, a partir de esta tipificación, a partir de ponerle nombre, a partir de visualizar y dimensionar esta violación a los derechos políticos de las mujeres, es que se establecen desafíos y rutas futuras de trabajo. Yo no voy a ser con esto completamente, digamos, comprensiva probablemente de todas las acciones que son necesarias de abordar, pero algunas de ellas las quiero plantear con ustedes y compartirlas con ustedes. Es necesario lograr que las mujeres asambleístas, concejalas y alcaldesas puedan concluir sus mandatos libres de cualquier tipo de acoso o violencia política, fortaleciendo sus capacidades para que asuman los cargos de toma de decisión de manera segura, conociendo sus atribuciones y defendiendo sus derechos como autoridades electas. Es preciso que sigamos difundiendo y socializando el contenido de los marcos normativos regionales, como lo hemos compartido en esta presentación, no solamente con las autoridades, sino que también con la población en general, con la sociedad civil, de manera, ¿no es cierto?, de que las organizaciones sociales sientan que puedan hacer control ciudadano a estas normativas que de alguna manera han sido ratificadas por los países y por lo tanto deben ser exigidas en su cumplimiento por parte de la ciudadanía. Socializar y capacitar a fiscales, jueces, policías y funcionarios de los organismos electorales. Los organismos electorales en esto juegan un rol muy importante y en muchos casos han sido verdaderos aliados para impedir que, ¿no es cierto?, se lleve adelante, por ejemplo, la suspensión o la renuncia de mujeres que ya han sido electas, como es el caso mexicano. Los organismos electorales tienen un importante poder para efectivamente hacer que las leyes se cumplan y que se respeten y se garanticen los derechos políticos de las mujeres. Promover la creación de observatorios de paridad democrática que den seguimiento a la implementación de leyes, protocolos, marcos normativos regionales sobre violencia política. Existe el observatorio, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que también juega un rol fundamental en la implementación de la Ley 243. Crear y fortalecer mecanismos de atención y recepción de casos de violencia política y también redes locales contra la violencia. Incidir para que los casos de acoso y violencia sean registrados. Promover procesos de transformación democrática del Estado, incluyendo la reconfiguración de las organizaciones políticas y la promoción y seguimiento de la implementación de la norma marco para la democracia paritaria que yo les compartía al inicio de esta presentación como un contexto. Creemos que la paridad es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. Esto forma parte de la declaración de la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Finalmente, quería terminar esta presentación con la imagen de Marielle Franco, que fue asesinada en Brasil en el ejercicio de sus derechos políticos, como un testimonio claro de que lo que estamos hablando tiene que ver con la vida concreta de las mujeres, ejerciendo un derecho humano, como es el derecho a ser elegida, a participar y a ejercer sus derechos políticos. También tiene que ver con hacer visible un problema que muchas veces pasa inadvertido, que es subestimado o que es naturalizado, como suele suceder con la violencia hacia las mujeres. Pero estamos hablando de actos tan concretos como impedirle a las mujeres ejercer su derecho a voto, como obligarlas a votar por determinada persona, por impedirles que libremente puedan expresar sus opiniones políticas. Este es un tema que sin lugar a dudas requiere un esfuerzo sostenido tanto de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, del nivel local, de los parlamentos, de los gobiernos nacionales, de las organizaciones multilaterales, de los organismos internacionales. Hoy día hay mejores perspectivas desde el punto de vista del abordaje. Sin lugar a dudas, las mujeres siguen estando desprotegidas en el ejercicio de sus derechos políticos. De todas nosotras depende, de todos nosotros depende que puedan, con libertad, poder ejercer un derecho tan fundamental como representar y ser representada. Muchas gracias y quedo disponible luego para cualquier comentario o sugerencia. Agradecemos a Paula Narváez
que desde Ciudad de Panamá y en su cargo de asesora regional en gobernanza y participación de política de ONU Mujeres ha estado interviniendo. Muchas gracias, Paula, por esta brillante ponencia expositiva de la importancia que tiene la temática que estamos abordando y del importante trabajo en alianza que se está desarrollando en toda la región y está liderando ONU Mujeres. Te pedimos y te agradecemos que te quedes en línea para escuchar a la segunda conferencista y al término te compartiremos las interrogantes y las preguntas que han ido planteando las más de 56 personas que se encuentran en línea y que nos están acompañando en este webinar. Muchas gracias. Queremos ceder a continuación la palabra a Laura León. Mientras mis compañeros van haciendo la coordinación para que ella pueda estar ya con su ponencia en línea, con su video, quiero irles presentando su currículum y el cargo que ella ostenta en este minuto. Laura León es mexicana y ocupa el cargo de consejera electoral y presidente de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la Comisión de Educación Cívica y Capacitación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Es licenciada en Administración de Empresa y maestra en Gestión Pública Aplicada. Se ha desempeñado como directora general del Servicio Estatal de Empleo de Chiapas, en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Tuxtla Gutiérrez, y ha sido asesora del secretario de Planeación de Gestión Pública y Programas del Gobierno del Estado de Chiapas. Laura, queremos agradecerte tu participación, tu presencia y el compartir tu conocimiento con las personas que se han dado cita en este importante webinar que estamos organizando desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas y en alianza con ONU Mujeres y la SINOEA. Cuando quieras, por favor, empieza tu exposición y al término vamos a agradecerte que también te puedas quedar en línea para que las personas que vayan también haciendo sus consultas puedan tener la retroalimentación también. Adelante cuando quieras. Muchas gracias. Saludo a quienes me están siguiendo. Agradezco la invitación que me hicieron de participar en esta semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género. Saludo también con mucho gusto a mis compañeras ponentes, Paula Narváez y Silvia Mesa. Y por supuesto a todas aquellas personas, mujeres y hombres que nos están siguiendo desde diversas latitudes. Tengo problemas aquí con la identificación de mi ponencia, se me quedó activada la presentación anterior. Si nos ayudan ahí técnicamente. Ok. Ahí, ahora puedo habilitar la cámara ya. ¿Me escuchan? Sí. Puede habilitar la cámara. ¿Vale? Bueno. Inicio esta participación titulada El rol de los órganos electorales y la importancia de la sororidad organizativa de las mujeres para combatir la violencia política. Este es el caso Chiapas y quiero dar un ligero contexto para que tengan idea de las condiciones de esta entidad federativa en México. Del total de la población de 5.2 millones de habitantes, el 51.4% corresponde al género femenino y el 48.6% al género masculino. Hay un 27% de la población que es indígena y ocupamos, de acuerdo con los datos del Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas realizado en 2015, Chiapas ocupa el último lugar en este índice, lo cual refleja las grandes brechas y las grandes desigualdades existentes. En el indicador de empoderamiento que forma parte del índice de desigualdad de género, de nueva cuenta Chiapas se ubica en el último lugar de las 32 entidades federativas que integran a México. ¿Qué es lo que hace el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas? Además de otras tareas relacionadas con la educación cívica y la participación ciudadana, la función sustantiva del Instituto de Elecciones es justamente organizar las elecciones
para la renovación de los poderes de la gubernatura estatal, de los integrantes del Congreso del Estado, en donde participan 24 escaños por el principio de mayoría relativa y 16 escaños por el principio de representación proporcional, y la renovación de 124 ayuntamientos. ¿Qué fue lo que pasó en Chiapas? Después de la elección del día 1 de julio, que esta fue una elección concurrente con la federal, y en el caso de Chiapas se estaba renovando tanto la gubernatura como las 40 diputaciones del Congreso del Estado y 122 ayuntamientos. No son 124 porque hubieron 2 municipios en condiciones extraordinarias por las que no se realizaron elecciones, pero fueron 122 los ayuntamientos que estaban en proceso de renovación. Se celebra la jornada electoral. De manera, de acuerdo con los cómputos, ganan la presidencia municipal 34 mujeres y 85 hombres. En 3 elecciones no hubieron resultados por diversos conflictos relacionados con la violencia. Y justamente en el caso de las presidencias municipales, en Chiapas lo que ocurre es gana la presidencia un partido político y los partidos perdedores tienen la posibilidad de tener un espacio de representación proporcional, esto como un equilibrio de poderes. Justamente estábamos en la etapa para asignar estos espacios de representación proporcional y cabe decir, para dar un contexto también general del tema del desarrollo político de las mujeres en México, que fue en 1953 cuando se reconoce constitucionalmente el derecho a votar de las mexicanas, el derecho a votar y de ser votadas. Han pasado 65 años de ello. Fue hasta la década de 1990 en donde se empiezan a establecer, a partir de las reformas electorales, las cuotas de género, que por un lado se orientaban al 70-30, se hace un avance significativo con el 60-40, pero fue hasta la reforma electoral de 2014, en donde se establece como principio constitucional la paridad, es decir, partidos políticos están obligados a registrar el 50% de mujeres y el 50% de hombres en las candidaturas para participar en cualquier puesto de elección popular. Y justamente en esta etapa que tenía el órgano local de asignar estas regidurías de representación proporcional que le corresponden a las planillas perdedoras y que de acuerdo con los lineamientos que este Instituto Electoral también expidió para garantizar la paridad en el registro de las candidaturas, cuidando obviamente la paridad horizontal, la paridad vertical y la paridad transversal, se estableció ahí que en aquellos municipios en donde solamente le fuera asignado un solo espacio de representación proporcional, le debía de corresponder a una mujer. Si hubieran sido 2, le correspondía a una mujer y a un hombre, y si hubieran sido 3, que es el número máximo de espacios de representación proporcional, hubieran sido 2 espacios para mujeres y un espacio para un hombre. ¿Qué fue lo que pasó? En un hecho sin precedentes en la vida democrática de este país, acudieron a esta autoridad electoral muchas mujeres a presentar su renuncia y que eran estas mujeres susceptibles de que se les pudiera asignar un espacio de representación proporcional. Si hubiera sido 1, 2 o 3 renuncias, hubiera sido algo ordinario, pero lo extraordinario es que eran renuncias masivas. Este fenómeno prende las alertas y las alarmas, sobre todo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, porque se estaba evidenciando claramente la intención de algunos partidos políticos para que estos cargos que le correspondían a mujeres en este proceso de asignación de representación proporcional fueran ocupados por hombres. En total, la autoridad electoral recibió 42 renuncias de candidatas, en el caso de los ayuntamientos, pertenecientes a 11 municipios. Y fueron prácticamente 3 escenarios los que se registraron. Por un lado, se presentan al mismo tiempo, el mismo día, todas las mujeres que integraban la planilla. Es decir, las planillas se integran, si la presidencia municipal la encabeza un hombre,
la síndica es mujer, el primer regidor es hombre, la segunda regidora es mujer, es decir, van prácticamente alternados y resulta que se presentan todas las mujeres integrantes de la planilla a presentar su renuncia. Esto significaba que no quedaba ni una mujer para poderle asignar este espacio de representación proporcional. También se presentaron a renunciar todas las candidatas de la planilla, a excepción de alguna de ellas que estaba en el último orden de la prelación, y el otro caso que se reflejó es la presencia de mujeres que se presentaron a renunciar y a ratificar, pero no eran todas las integrantes de la planilla. Sin embargo, señalaban que justamente por la lejanía del municipio a las oficinas centrales de la autoridad electoral, en los siguientes días se iban a presentar el resto de las mujeres de la planilla para presentar su renuncia y hacer la ratificación correspondiente. ¿Qué pasó en el caso de las candidatas a diputadas? Aquí dos partidos políticos, un día antes de la jornada electoral fue el día 1 de julio, bueno, un día antes, solicitan la cancelación de los registros de las candidatas que integraban las fórmulas de mujeres de 4 circunscripciones. En Chiapas hay 4 circunscripciones territoriales de la lista de representación proporcional. En cada circunscripción hay 4 fórmulas y estos partidos solicitaron la cancelación de en las 4 circunscripciones de la fórmula 3 y 4. De tal manera que solamente dejaron activas las fórmulas 1 y 2, en donde iba mujer y posteriormente iba hombre, de las 4 circunscripciones. Después de la jornada electoral, al ganar la elección por mayoría relativa, muchas mujeres que estaban en la lista de representación proporcional tuvieron que renunciar. En un caso, un partido político, así como registró a 4 fórmulas de mujeres en su lista, digamos, de representación proporcional, también lo hizo por el principio de mayoría relativa, es decir, se fueron a la contienda electoral directa, estas 4 fórmulas, pero también registraron a las mismas mujeres, y la ley lamentablemente lo permite, registraron a las mismas mujeres en su lista de representación proporcional, lo que significaba que al haber ganado la elección por el principio de mayoría relativa, se tenían que ir estas fórmulas a ejercer el cargo bajo este principio, de tal manera que se quedaron prácticamente estas listas sin ninguna mujer. Había una excepción, una mujer que no fue registrada en la lista de mayoría relativa y que sería la única mujer que quedaría subsistente para poderle hacer la asignación de la diputación. Sin embargo, ella también renunció, de tal manera que en la lista solamente se quedaron hombres para poder asignar la diputación que le correspondía a una mujer. Y en el caso del otro partido que hizo exactamente lo mismo, se tuvo la fortuna de que al menos una suplente de estas 4 fórmulas que renunciaron un día antes de la jornada no hubiera presentado la renuncia, de tal manera que en este único caso sí se le pudo hacer la asignación de manera directa a una mujer. ¿Qué hizo el Instituto de Elecciones? En el momento en que se empiezan a recibir todas estas renuncias masivas, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación activó en forma inmediata el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que tiene una vigencia a nivel nacional, y se estableció como procedimiento obligatorio la presentación de la renuncia de las candidatas por escrito, así como su posterior ratificación de manera presencial ante el secretario ejecutivo de este instituto, que en una entrevista en forma personal debía conocer cuáles eran los motivos por los cuales se estaban presentando estas renuncias masivas. De manera inmediata, 2 integrantes de la Comisión de Igualdad de Género realizamos un video haciendo el llamado a las candidatas a quienes les correspondía un espacio de representación proporcional, a no permitir que partidos políticos u otros actores ejercieran presión para obligarlas a renunciar. Derivado de esta entrevista personal por la que tenían que pasar estas candidatas, posteriormente el equipo de la Unidad de Género y No Discriminación las asesoraba justamente
en temas relacionados con la violencia política por razón de género, derechos políticos electorales y sobre todo el darles la asesoría para que pudieran presentar quejas o denuncias sobre cualquier acción de violencia que se les estuviera infligiendo en razón de su género. Derivado de esta intervención, se lograron 10 desistimientos de mujeres que ya venían prácticamente a ratificar su renuncia, y 3 mujeres presentaron testimonios y denuncias que este instituto canalizó inmediatamente a la Fiscalía de la Mujer del Gobierno del Estado y a la Dirección Jurídica de lo Contencioso del propio instituto, en la cual quiero señalar que aún se están sustentando los procedimientos administrativos para aplicar sanciones al partido o a los partidos que hubieran ejercido violencia. El Consejo General, los 7 consejeros que integramos, consejeras y consejeros que integramos este órgano de decisión, emitimos un exhorto público a todos los partidos políticos para que garantizaran que todas las candidatas registradas en el proceso electoral accedieran sin obstáculos a los espacios de representación proporcional que por derecho les correspondía. Se hizo del conocimiento por escrito, de manera oficial, de todas estas renuncias a los integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, específicamente a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la encargada del Instituto Nacional de las Mujeres y al presidente del Instituto Nacional Electoral. Se estableció coordinación inmediata con las consejeras integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Nacional Electoral y nosotros también tenemos un observatorio de participación y empoderamiento político de las mujeres en Chiapas, que por cierto fue muy complicada su instalación. He de señalar que en este observatorio, de acuerdo con el modelo que ha proporcionado el Instituto Nacional de las Mujeres, debía ser integrado por el Instituto Electoral en la entidad, por el Tribunal Electoral y por la instancia estatal de las mujeres. Tengo que señalar que ninguna de estas 2 instancias, las últimas 2, tuvo interés en incorporarse, no obstante había un convenio firmado, de tal manera que este instituto no tuvo más opción que impulsar un observatorio sui generis, porque no tenía esta participación como está en el modelo establecido por INMujeres, y tuvimos la fortuna de contar con un grupo muy nutrido de hombres y mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, quienes le han dado vida a este observatorio, y de manera especial he de señalar la gran contribución que ha tenido Repare, que es la Red por la Paridad Efectiva, que en el proceso de 2015 visibilizó que la autoridad electoral no habría cumplido con la exigencia a los partidos políticos de que se registrara el 50% de mujeres, el 50% de hombres, lo que derivó en una sentencia del tribunal en donde tuvo que obligar a los partidos a hacer este registro, pero bueno, finalmente quien visibilizó esta situación fue justamente esta organización de la sociedad civil denominada Repare. En diversos medios de comunicación se informó de todas estas renuncias masivas de candidatas, lo que permitió la visibilización del tema a nivel local, nacional e internacional. Se registraron diversas manifestaciones de mujeres incorporadas en la política, de organizaciones de la sociedad civil, y esto permitió, esta visibilización justamente permitió que no solamente Chiapas y México se enteraran de lo que estaba pasando y que atenta realmente con la igualdad sustantiva, sino que dio paso a una gran movilización. A partir de esta vinculación que yo ya había señalado con las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, se realiza el conversatorio Lucha por la Defensa de la Paridad, en donde participaron 4 consejeras electorales nacionales y un consejero electoral nacional. Pero prácticamente el objetivo de este conversatorio es justamente mandar el mensaje del respaldo que el Instituto Nacional Electoral estaba dando
al OPLE de Chiapas, al Organismo Público Local Electoral, al Instituto de Elecciones, en este sentido. El mensaje era claro: no vamos a permitir que se pueda cometer un fraude a la ley. ¿Y por qué un fraude a la ley? Porque esta circunstancia de qué hacer en caso de que de toda la planilla que es susceptible de que se le asigne un espacio de representación proporcional, no exista una mujer a quien asignar, la ley no prevé. ¿Y por qué no lo prevé? Porque no se puede uno imaginar que existan partidos políticos que estén buscando la manera de burlar todas las acciones afirmativas que se han construido para garantizar la participación política de las mujeres en Chiapas y en México. He de señalar que todos los logros que en México se han alcanzado en materia de igualdad han sido solamente a partir de acciones afirmativas. Nada ha sido natural, nada ha sido concedido. Han tenido que establecerse estas medidas para tratar de nivelar este piso que permite el acceso igualitario de las mujeres a la vida política de México. La sororidad organizativa. Derivado de la visibilización de todas estas renuncias masivas de candidatas en Chiapas, se realizaron diversos pronunciamientos de condena, destacando entre ellos el del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Nacional Electoral, de diputadas federales, senadoras del Congreso de la Unión, de organizaciones de la sociedad civil nacionales como Mujeres en Plural, que ha tenido un trabajo verdaderamente relevante en nuestro país en materia de defensa de los derechos políticos de las mujeres, y del ámbito estatal, como les mencionaba, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva Repare, y de distintos actores políticos en México. Mujeres, hombres, medios de comunicación se volcaron en la condena hacia estas acciones o manifestaciones que intentaban hacer notorios los derechos de las mujeres a quienes les correspondía un espacio de representación proporcional. ¿Cuál fue el resultado de estas acciones? Gracias a todas estas manifestaciones de condena a nivel local, nacional e internacional, se inhibió la presentación de más renuncias y se fomentó que las candidatas de aquellas planillas de ayuntamientos que ya habían renunciado, incluso que desistieran de sus renuncias, que ya habían ratificado sus renuncias, al menos logramos que una se pudiera desistir. Y el que hubiera en la lista al menos una mujer subsistente permitió que esta autoridad electoral, el día 15 de septiembre, pudiera hacerle la asignación en todos los casos a las mujeres que les correspondía un espacio de representación proporcional. Y este Consejo General sentó un precedente histórico en la vida política electoral de México. Ya les mencionaba que hay un vacío en la legislación local y nacional de cómo proceder en la asignación de una diputación por el principio de representación proporcional que le corresponde a una mujer cuando solamente queden subsistentes candidatos del género masculino, y ese era el caso que teníamos que resolver. El tema en el ámbito municipal se resolvió, insisto, porque al menos una mujer se desistió de su renuncia y fue a quien se le pudo hacer la asignación del espacio correspondiente. Pero teníamos el problema de una de las diputaciones que le correspondía a un partido político, en donde de la lista de donde podíamos echar mano para poder asignarle a una mujer, solamente quedaban hombres. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos un acuerdo en donde se decidió quitarle esta diputación al partido que le correspondía y asignársela, me regreso a la lámina, se le asigna a la mujer del siguiente partido político que tenía la mayor cantidad de votación. Y esto es un hecho histórico. De acuerdo con los resultados de las elecciones, a un partido le tocaba un espacio de representación proporcional en una diputación, pero al no haber mujeres y ante la intención de que fuera un hombre al que se le asignara, lo que el instituto decidió fue quitarle esta diputación al partido y dársela a la siguiente mujer
que estaba registrada con mayor votación de otro partido político. Estas acciones fueron reforzadas por el Instituto Nacional Electoral, que emitió justamente criterios de interpretación para la asignación de diputaciones e integrantes de ayuntamientos o alcaldías. Este caso sirvió para que se prendieran las alertas, se identificara que hay muchas maneras en cómo los partidos políticos pueden intentar burlar la ley. Y con estos criterios que emitió el INE, lo que hizo fue generar, digamos, las opciones para que cualquier otra entidad federativa que atraviese una circunstancia similar al caso que se dio en Chiapas tenga clara cuál es la ruta a seguir. ¿Qué es lo que establecen básicamente estos criterios? La imposibilidad de asignar diputaciones, regidurías de representación proporcional que le corresponden a los partidos a un género distinto al que proceda conforme a la prelación y alternancia de las listas y planillas, aun cuando carezcan de fórmulas por renuncia previa a la asignación. Y estos criterios también nos dan soluciones jurídicas ante la imposibilidad de otorgar las constancias de asignación e incluso de asignar las diputaciones o regidurías por falta de la totalidad de las fórmulas de candidaturas registradas a todas las del género al que corresponda. Quiero compartir los desafíos y retos futuros de trabajo que nos expuso Paula Narváez. Esta parte de las renuncias masivas y de actos de violencia política en razón de género, la autoridad electoral los pudo evitar, pero realmente aún sigue habiendo mucha simulación en el registro de candidaturas. Tenemos casos en Chiapas en donde ante la obligación de registrar mujeres en las candidaturas, lo que hacen muchos hombres es incidir para que se registren a sus esposas, o a sus hermanas, o a su mamá. Pero quien realmente ejerce el cargo son los hombres. Y de esos hay muchísimos casos en Chiapas. No olvidemos que el 27% de la población vive en zonas indígenas, y este tema también de los usos y costumbres y de la práctica ancestral de invisibilizar a las mujeres sigue latente, y hay mucho por hacer en una entidad como Chiapas. Y otro de los retos, si bien nosotros superamos varios de las recomendaciones que Paula daba, como el tener al interior del instituto una comisión de igualdad de género, tener un observatorio que vaya midiendo la participación política de las mujeres, lo cierto es que aún hay vacíos en nuestra legislación local. Les mencionaba que pudimos hacer la asignación de un espacio de representación proporcional, al menos por tener la presencia de una mujer. La pregunta es, ¿qué pasaría si esa mujer ya en el ejercicio del cargo renuncia? Lo que la ley establece es que el Congreso del Estado tiene que solicitarle al instituto que le proporcione la lista para que se le pueda asignar o se pueda hacer la sustitución con el mismo género, pero ya no hay mujeres. Hoy tenemos listas donde ya no hay mujeres, y en caso de que alguien renunciara en el ejercicio del cargo, no tenemos una respuesta ni hay una salida legislativa, por lo cual también tenemos mucho por hacer para incidir en las reformas en materia electoral, sobre todo también para poder tipificar la violencia política de género como un delito en Chiapas. Por mi parte es todo, estoy atenta a las preguntas una vez que concluya la participación de Silvia. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todas y a todos. Nuestra gratitud a la consejera electoral y presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, Laura León, de Chiapas, por esta brillante presentación sobre lo que están trabajando y que sin duda se constituye en una experiencia transferible, replicable. Vamos a dar rápidamente paso a la tercera panelista que ya está en línea. Ella es Silvia Mesa. Nacida en Uruguay, vive en Costa Rica hace 30 años y es ciudadana costarricense. Activista feminista, psicóloga y máster en estudios de la mujer.
En este momento es la presidenta del Comité de Experta del Mecanismo para el Seguimiento a la Implementación de la Convención de Belén do Pará de la Organización de Estados Americanos, OEA. Trabaja en la Universidad de Costa Rica, donde es docente de posgrado e investigadora, y también coordina el equipo interdisciplinario que atiende a víctimas de hostigamiento sexual. Es presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Costa Rica y fue directora del posgrado en Estudios de la Mujer. También antes coordinó el área de violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica. Queremos ceder la palabra a Silvia, quien nos hablará de la Ley Modelo Interamericana de Violencia Política contra las Mujeres en este webinar que estamos desarrollando en el marco de la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Cuando quieras puedes iniciar. Sí, bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las compañeras por todo el adelanto que hicieron de conceptos, que a mí me va a venir muy bien para aprovechar mejor el tiempo. Sí, en el MESEGVI elaboramos una ley modelo interamericana de violencia política contra las mujeres. Eso me lleva a pensar que es, bueno, voy a hablar de la necesidad de regular legalmente los derechos políticos de las mujeres, el porqué de una ley modelo y un poco los movimientos que tenemos en la región. ¿Por qué tenemos que regular legalmente los derechos políticos de las mujeres? Bueno, creo que ya esto lo venimos viendo desde hace rato, ¿verdad? Tenemos una estructura social que se basa en relaciones desiguales de poder, que se basa en una desigualdad constante entre los hombres y las mujeres. La lucha por los derechos políticos de las mujeres creo que tiene ya 160, 170 años, ¿verdad? Por lo menos, porque el derecho de ser ciudadanas, el derecho al voto, el derecho a ser elegidas, fue una de las luchas que caracterizaron el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Creo que la mayoría de nuestros países de América Latina pensaron en dar el voto a las mujeres entre la década del 40 y la del 50, lo que significa que hasta entonces no podíamos votar y no podíamos ser electas. Pero la desigualdad existente en la asignación de cargos en todos los cargos de elección popular hizo también necesario regular cómo debía distribuirse los cargos. Por eso la mayoría de nuestros países, a partir de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, empezaron a tener leyes que promovían la existencia de cuotas de participación política de las mujeres. Como bien explicaba hace un momentito Laura, los partidos políticos son muy hábiles en brincarse este tipo de disposiciones. Entonces, por ejemplo, lo que hacían en Costa Rica era poner a las mujeres en la lista, pero en posiciones donde no podían resultar electas. Esto llevó a que, a ver si así está mejor porque hay mucho reflejo. Esto llevó a que tuviéramos que tener una resolución de la Corte del Tribunal Supremo de Elecciones estableciendo que las posiciones que debían ocupar las mujeres en las listas electorales tenían que ser posiciones elegibles. Entonces empezamos en un trabajo de cuotas muy lento para luego llegar a la decisión de la paridad. Sin embargo, cuando llegamos a la paridad, estoy dando el ejemplo de Costa Rica, que es el que más conozco, ¿verdad? Cuando llegamos a la paridad, los partidos fueron muy hábiles, como hay puestos de diputaciones que son provinciales, encabezaron todas las provincias con hombres, y los partidos pequeños que tenían un solo representante, eligieron todos hombres. Entonces nos encontramos con que la paridad nos bajó la representación política de las mujeres hasta que se reglamentó la existencia que tenía que ser tanto vertical como horizontal la paridad. Eso ha llevado, esta situación de desigualdad en el poder,
Y esta incursión de las mujeres en la vida política, que tiene menos de un siglo, ha llevado a que la vida política sea un lugar más, un espacio más para el ejercicio de la violencia contra las mujeres, que abarca todas las esferas de nuestra vida, ¿verdad? Abarca desde lo doméstico hasta lo público y político. Y además, como decía anteriormente Paula, las manifestaciones de violencia política en general están muy naturalizadas y muy normalizadas en nuestra sociedad. Y en general, hasta ahora, han resultado impunes. Esto llega a límites como lo que aconteció en Bolivia, que incluso llevó a la muerte de una consejera municipal. Entonces, todas estas condiciones nos llevaron a pensar que, bueno, era necesario regular no solo la cuota de participación o la paridad, sino también de regular la violencia política contra las mujeres. A partir de eso, en el MESEGRI empezamos a pensar en formular una ley modelo. ¿Qué es una ley modelo? Una ley modelo es una ley, como dice su nombre, ¿verdad?, que sirve para que los estados que no han legislado en materia de violencia hacia las mujeres en la política, estos estados tengan cómo saber la mejor forma de hacerlo. Para nosotros es sumamente importante porque nos permite la adecuación de la normativa de los países a la Convención de Belén do Pará, que es la que nos da a nosotros, ¿verdad? Entonces, tanto en Belén do Pará, que considera todas las esferas donde se puede ejercer la violencia contra las mujeres, como la CEDAW, que considera todas las esferas de discriminación contra las mujeres, nos llevaron a la necesidad de tener una ley modelo. Como dijo Paula anteriormente, el MESEGRI ya había emitido una declaración sobre violencia política contra las mujeres. Bueno, esta ley modelo que nosotras presentamos tiene una serie de principios rectores. En primer lugar, el de igualdad sustantiva y no discriminación por razones de género, es decir, la necesidad no de la igualdad formal que se establece en las constituciones, sino de contar con mecanismos de acción afirmativa como los que mencionó hace un momento Laura. En el segundo lugar, la paridad de las mujeres y los hombres en la vida pública y política. La violencia contra las mujeres es un obstáculo constante a la paridad. Si nosotros queremos que realmente haya paridad en nuestros países, necesitamos acabar con la violencia que sufren las mujeres en la vida política. Se afirma también el principio de debida diligencia, que es un principio orientador de la Convención de Belén do Pará y que implica que los estados tienen la obligación de incidir para evitar la violencia contra las mujeres en cualquier forma y en cualquier lugar. Por eso, cuando un estado no toma las medidas pertinentes para evitar la violencia contra las mujeres, ese estado está incumpliendo las obligaciones que le establece la Convención de Belén do Pará. También la autonomía de las mujeres. También la ley trae medidas de prevención, como decíamos, de capacitación a funcionarios, a funcionarias, de capacitación a la ciudadanía en general y a las propias mujeres para que conozcan. La participación de las mujeres de los partidos políticos y organizaciones sociales, incluyendo las organizaciones de derechos humanos. Para nosotras, violencia política, siguiendo una recomendación de la CEDAW, no es solo la que se ejerce contra las mujeres que son candidatas electorales, no es solo violencia política la que se ejerce contra aquellas que están en el ejercicio de un cargo político. También es violencia contra las mujeres en la política impedir a una mujer emitir su sufragio. Y también se puede dar en otras manifestaciones políticas, como podría ser, por ejemplo, la presencia de mujeres en los sindicatos, en las organizaciones sociales, ¿verdad? Y también es violencia política aquella que se ejerce contra las mujeres que son defensoras de derechos humanos. Como ven, tomamos un marco muy amplio. La ley considera también como un principio rector la centralidad de los derechos de las víctimas y la transparencia y la rendición de cuentas. Voy a donde no es. Ok, ¿cuáles son los principales aportes que hace la ley modelo? Lo primero que hace la ley es definir la violencia política
la violencia contra las mujeres en la política desde la Convención de Belém do Pará. Yo veo que se usan mucho los conceptos de violencia política y acoso político. Para nosotras, la ley tiene que ser sobre violencia contra las mujeres en la vida política. El acoso es una de las manifestaciones que tiene la violencia, ¿verdad? La gran sombrilla para la Convención de Belém do Pará es la violencia contra las mujeres. Entonces, definimos la violencia contra las mujeres en la política como cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Como ven, es una definición sumamente amplia, que es la misma que utiliza la Convención para otros tipos de violencia contra las mujeres. Otro de los grandes aportes que decíamos que tiene la ley es esta vinculación de la violencia contra las mujeres en la política y la paridad, ¿verdad? Como mencioné antes, la erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política es un requisito, es una condición para poder lograr la paridad, y aplicamos ese marco amplio de lo que es vida política basado en la recomendación 23 de la CEDAW. La ley establece obligaciones para los estados. Una obligación de debida diligencia. Un estado no puede decir que no se hace responsable por lo que se hizo al interior de un partido político. El partido político, al igual que en el caso de la violencia que se da al interior del hogar, cuando hay violencia, eso es una responsabilidad del Estado, y el Estado tiene la obligación de prevenirla, de sancionarla y de erradicarla. La ley hace un énfasis en la prevención, que ha sido la tónica que hemos tenido desde el MESICVI, buscar siempre cómo hacemos para erradicar la violencia. No se puede erradicar la violencia contra las mujeres solo con disposiciones legales. Mientras los estados no empiecen a invertir en prevención, no vamos a poder erradicar la violencia. Y tiene además esta ley obligaciones para todas las instituciones, para los mecanismos de las mujeres, a las que les obliga a capacitar a funcionarios y funcionarias públicas, a las mujeres, a llevar un registro de los casos de violencia política, para el órgano electoral, porque el órgano electoral evidentemente tiene que regular, tiene que establecer, para otras instituciones, los ministerios de educación, los ministerios de seguridad, los poderes judiciales de los países que tendrán que sancionar. También para los partidos políticos. Nosotros no podemos hablar de sancionar la violencia que se ejerce contra las mujeres solo en el marco de una campaña electoral o cuando las mujeres ya han sido electas, sino también en los procesos que llevan a la elección interna de los partidos políticos de las representantes, ¿verdad? Y me encantó esto que les comentaba Laura, que se les quitó a los partidos políticos las representaciones que habían ganado por haber ejercido violencia contra las mujeres que habían sido electas en el primer momento. Para las otras instituciones de la vida pública, como decíamos, sindicatos, organizaciones de mujeres, y también para los medios de comunicación. Es preciso que los medios de comunicación colaboren en este tipo de campañas que va a haber que hacer para erradicar la violencia contra las mujeres que se ejerce en la vida política. Otra de las obligaciones que establece la ley es la posibilidad de aplicar medidas de protección. Por ejemplo, si hay una campaña que es difamatoria contra las candidatas mujeres, sería posible que se incautara todos los materiales que tiene esta campaña. Propone también sanciones, yo creo que Laura Paula que leyó algunas, que pueden ser administrativas cuando son faltas graves o gravísimas, que pueden ser estas faltas graves o gravísimas dependiendo de cuáles son las conductas que se está sancionando. O sea, la ley tiene un largo listado de conductas, algunas de ellas sí configuran delitos,
O sea, como por ejemplo cuando se mata a una mujer candidata o se la somete a violencia física. Pero otras son faltas graves y otras son gravísimas, que implican sanciones que son tanto para los partidos como los actores de las mismas, los actores individuales. Y propone medidas de reparación. ¿Cuáles son las medidas de reparación? Un poco lo que decía hace un momento Laura, o sea, indemnizar a la víctima. Y es una indemnización que no solo es económica, porque lo que queremos, que por supuesto tiene que serlo, pero también la restitución inmediata en el cargo del cual fue obligada a renunciar por motivos de violencia política, ¿verdad? O sea, si la mujer, como sucedió en Chiapas, se le obliga a renunciar, entonces sería posible que la volviéramos a restituir en su cargo. La determinación de medidas de seguridad y otras para asegurarle el ejercicio del cargo. O sea, si se la está violentando, es posible establecer medidas de que las personas que la violentan no se les acerquen, de sanciones, y si las cosas son demasiado fuertes, incluso de delitos. Y la obligación de los ofensores de retractarse cuando han ofendido a las mujeres en el ejercicio de su vida política. ¿Qué es lo que ha sucedido en la región? Como ya se ha dicho, en 2012 se promulgó en Bolivia la ley contra el acoso y la violencia en contra de las mujeres, que es Bolivia, el único país que tiene un marco legal hasta el momento. Esta ley se habla de violencia y de acoso y se debe al trabajo incansable que han hecho las mujeres de las organizaciones locales, ¿verdad? Las mujeres regidoras son las que pelearon por tener esta ley, las que propusieron un texto y las que han luchado hasta el momento denunciando la violencia de que son objeto. Porque la violencia contra las mujeres en la política no sucede en los cargos nacionales, sino también en lo local, lo decía recién Laura, refiriéndose a las elecciones para un parlamento estatal, pero también en lo municipal, en lo distrital, o sea, en todos los lugares donde hay participación política, las mujeres somos objeto de violencia. En el segundo lugar, bueno, en el caso de El Salvador y de Argentina, han incorporado el concepto de violencia política en sus leyes de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Son países que tienen leyes marcos relativas a la violencia contra las mujeres en razón de su género y que han incluido disposiciones sobre la violencia contra las mujeres en la vida política adentro de esas leyes. En el caso de México, la Constitución de la Ciudad de México reconoce la violencia política contra las mujeres como causal para anular una elección, lo cual es un instrumento sumamente poderoso. También en México, el año pasado, se logró aprobar el protocolo al que hacía mención Laura, el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de su género, que es un protocolo que es modelo en el continente, no tenemos otro igual, y ha sido muy provechoso para servir de modelo para otros países. Otros países como Ecuador, Honduras, México, Perú, tienen proyectos de ley para sancionar la violencia contra las mujeres en la política. En el caso de Costa Rica, se acaba de archivar un proyecto que había, no era el mejor, pero esperamos que a la brevedad se pueda presentar uno que cumpla con los estándares de la ley modelo, porque eso nos puede llevar a una mayor protección de las mujeres. Yo quisiera dejar un rato para la participación de todas las personas que están, veo que hay más de 50 personas escuchándonos, y me parece que es muy importante que tengan el espacio para que podamos compartir. Entonces yo dejaría aquí mi participación agradeciéndoles a todos y a todas por haberme escuchado. Muchas gracias. Queremos agradecer esta última conferencia, agradecer a Silvia Mesa por su ponencia, y tal como ella ha indicado, corresponde ahora iniciar la retroalimentación y las preguntas que ustedes han estado realizando a lo largo de las 3 conferencias. Hemos ido recogiendo los aportes que nos han hecho a través del chat y estamos en este momento compartiéndolo con cada una de las conferencistas.
comenzaremos la respuesta en el mismo orden de intervenciones. Daremos primero la palabra a Paula Narváez, quien tiene por ahí, entiendo que ya hemos compartido unas 3 preguntas que se han formulado. Posteriormente, Laura León también contestará a las preguntas que en este minuto tienen que estar pidiendo en el documento que le hemos compartido las personas que le están acompañando. Y finalmente Silvia Mesa, quien también hemos visto que tiene algunos comentarios y algunas preguntas sobre su intervención. Paula, no sé si estás en línea, no sé si ya tienes las preguntas que están formuladas, te agradeceríamos muchísimo que por favor señalaras la pregunta, que nos leyeras la pregunta y que posteriormente pudieras responder la misma. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, pero podría ser que pasemos a la segunda panelista porque no tengo yo asistente en este minuto, entonces no he podido acceder al archivo donde ustedes han enviado las preguntas. Quizás las han enviado. No, sí, ahora. A ver, podemos pasar a Laura, y también si quieres podemos resolver con que yo te vaya comentando las preguntas en línea. Vamos a comenzar con Laura. Laura, no sé si tú tienes las preguntas y yo mientras voy resolviendo con Paula y le voy compartiendo las interrogantes que ustedes nos han compartido mientras ella impartió su experiencia. Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, y comentar que no es menor el dato de que en este minuto tenemos 65 personas conectadas, nos han acompañado durante las 3 intervenciones y nosotras estamos muy contentas porque refleja que este esfuerzo que ustedes hacen por permanecer en línea y por compartir lo que están realizando es muy importante y nos están escuchando desde 23 naciones, que creo que es relevante ponerlo también en valor. Laura, tú tienes el documento. Sí, efectivamente, me voy a permitir dar lectura a la primera pregunta planteada. ¿Qué hacer con los partidos políticos y cómo hacer que su rol en el escenario democrático sea realmente un buen ejercicio para nivelar la paridad y la equidad? Bueno, de entrada esto implica reformas legislativas, como en el caso de México, que se establece a partir de la reforma de 2014 el registro paritario de candidaturas como un principio constitucional. Es necesario enmarcar este avance en el texto constitucional. Ahora, en los últimos años muchos autores e investigadores se han centrado en los estudios sobre la ética. La actuación de los partidos políticos necesariamente pasa por la ética política. Y la ética no es algo que se pueda enseñar o que se pueda de alguna manera incidir con pláticas. La ética es algo personal, algo que vas conformando a lo largo de tu vida, que vas aprendiendo con H, vas aprendiendo desde tu entorno social, tu entorno educativo, tu entorno familiar. Y no olvidemos que los partidos políticos son un conjunto de individuos, las instituciones son un conjunto de personas, de mujeres y hombres, y que en función justamente de esta ética es cómo se puede hacer o cómo se puede valorar el desempeño de las instituciones. En este sentido, en el caso de México, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica plantea 3 estrategias básicas, que es, primero, la verdad. Hay que las instituciones o quienes estamos en este entorno político, electoral y social, tenemos que decir las cosas por su nombre y hablar con la verdad. Que hay simulaciones, que hay intentos de muchos de los partidos políticos por burlar la ley para incidir en la postulación de más hombres que de mujeres para hacer nugatorios los derechos de las mujeres. Tenemos que decirlo abiertamente. Segundo, tenemos que generar espacios de diálogo. Tenemos que generar estas plataformas que nos permitan cuestionar a los partidos políticos, a los presidentes, a las presidentas y a quienes integran estos institutos políticos, justamente de cara a la verdad, y que podamos establecer un puente de comunicación, lograr esta mediación que permita incidir en la forma en cómo se están desempeñando. Y la tercera es la exigencia.
y me parece que la ponencia que me hicieron favor de poder compartir con todas y con todos cuenta de la importancia de la sociedad organizada, de la importancia de la sororidad, de esta solidaridad con las mujeres, no solo de mujeres con mujeres, la solidaridad de hombres con mujeres, la solidaridad de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones políticas, de instituciones de gobierno, de instancias públicas que justamente permiten que temas como estos se vayan difundiendo, socializando, y en el caso afortunado de Chiapas logró que se pudiera concretar un fraude a la ley. Tengo una segunda pregunta, que es cómo lograr que los mecanismos y legislaciones tengan impacto en la vida política de las mujeres en la realidad. Pues muchas veces, pese a la legislación, vemos que los gobiernos no las ponen en marcha. Ciertamente se dan muchas omisiones. Mucha de la tarea tiene que ver con la actuación de las propias autoridades electorales, el no permitir, en el caso de la experiencia mexicana, que se hagan registros que no den cabal cumplimiento al principio de paridad constitucional, el de advertir este tipo de situaciones que intentan generar un fraude a la ley y no actuar de manera inmediata, de alguna manera traían aparejado el probable riesgo de que se pudieran concretar estos intentos de hacer nugatorios los derechos políticos de las mujeres. Pero también me parece que es necesario que para que existan incentivos que abonen a la igualdad sustantiva en todas las latitudes, se tiene que establecer este marco normativo. La violencia en razón de género, o la violencia política en razón de género, tiene que ser sancionada, no solamente ser tipificada como violencia política de género, sino que tengan sanciones ejemplares tanto candidatos como partidos. Es decir, si un candidato está agrediendo y está violentando a una mujer justamente por el hecho de ser mujer, tienen que haber sanciones, y una de esas sanciones puede ser la pérdida del registro como candidato. Y también pensar en explorar la posibilidad de que un partido político que no cubra estos requisitos o que permita que se estén violentando los derechos políticos de las mujeres que están en las estructuras internas de los partidos, pero también de las mujeres candidatas, pudieran eventualmente hasta perder su registro como partido político. Y quizás la otra alternativa sería, y yo quiero compartir la experiencia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que este protocolo tendría que ser atendido por todos los órganos jurisdiccionales, todos aquellos que toman, que juzgan y que toman decisiones, y me parece que quienes tienen la encomienda de juzgar todos los asuntos, pero lo hagan bajo la perspectiva de género, que realmente tomen en cuenta estos criterios para juzgar con perspectiva de género, me parece que abona mucho en los avances que se puedan dar en materia de igualdad sustantiva. Por mi parte sería todo, son estas dos preguntas. Si alguien tiene alguna otra inquietud, con mucho gusto la manejamos. Aquí me están pasando otra pregunta en donde me dice, que es una pregunta en general para todas las panelistas, si hay diferencias en el uso y el impacto de la corrupción para mujeres y hombres políticos. ¿A qué obstáculos se enfrentan las mujeres políticas en la lucha a corrupción? Y me parece que la corrupción es justamente una de las desviaciones de la ética, y la corrupción es una práctica en la que pueden incidir tanto mujeres como hombres. En este caso no tendría que hacerse un análisis por género de cuando infringes en un delito o cuando incides en la corrupción. En todo caso, ¿cuáles son los obstáculos que se enfrentan las mujeres? Más allá del tema de la corrupción, los obstáculos principales que se enfrentan las mujeres es que existe una práctica muy común
de estigmatizar a la mujer y de cuestionarla por su condición de mujer. Y discúlpenme que me salga de este tema de la corrupción y me vaya a un tema de comunicación, pero es muy común que a una mujer, cuando está en una campaña electoral, se le cuestione qué va a hacer o cómo le va a hacer para poder conciliar su tarea, digamos, como presidenta municipal y su papel como mamá o como esposa. Esas son preguntas que a un hombre nunca se le hacen. Y no podemos permitir que a las mujeres se les siga violentando de esa manera. Me indican que mi participación ya ha llegado a su fin en el tiempo y cedo el micrófono para Paula y para Silvia en estas preguntas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Laura, por tus respuestas y por tu predisposición. Vamos a ver si ya está Paula conectada y con las preguntas en línea. Si no, Paula, te las puedo leer y tú no las tengo. Ya tuve el tiempo para poder abrir el documento, así es que ya tengo aquí las preguntas. Cuando quieras, entonces. Mira, yo quiero partir por la última pregunta que es para todas las panelistas y a las cuales Laura se estaba haciendo referencia. Si hay diferencias en el uso y el impacto de la corrupción para mujeres y hombres políticos. Lo primero que quiero señalar es que el primer impacto de la corrupción, efectivamente, si lo pensamos desde el punto de vista de la ciudadanía, y que esa ciudadanía no es homogénea, sino que es distinta, diferenciada, la corrupción impacta más profundamente a las mujeres. Me interesa darle esa mirada, y luego me puedo hacer referencia a la mujer desde el ejercicio del poder político, pero desde el punto de vista de la acción de corrupción y el efecto que eso tiene en las personas, las mujeres son más afectadas. Y son más afectadas porque los actos de corrupción tienen un impacto en la implementación de las políticas sociales y de las políticas públicas. Y por lo tanto, si hay desvío, por ejemplo, de fondos, hay desvío de recursos financieros disponibles para la implementación de políticas sociales, entendiendo, ¿no es cierto?, el rol diferenciado de hombres y mujeres y cómo tiende a sobrecargar la vida de las mujeres y a que las mujeres se hagan cargo, por ejemplo, de todo el sistema de cuidados, entonces la corrupción tiene un impacto especial. Yo quiero en las mujeres, y un impacto más profundo en las mujeres. Quiero decir que estamos iniciando, a propósito de contar, a propósito de que está esta pregunta, Otras Mujeres está iniciando un trabajo en esta área, en el área de poder primero conocer cuál es la opinión, la percepción de la opinión pública referido a el ejercicio de los derechos políticos y la corrupción por parte de las mujeres. Queremos conocer esa percepción porque lo que suele decirse, ¿no es cierto?, es que como las mujeres han estado fuera del ejercicio de los derechos políticos por mucho tiempo y que la política sigue siendo un terreno principalmente habitado y controlado por los hombres, también es que las mujeres se ven, digamos, más lejanas de los actos de corrupción. Y eso es interesante entonces poder estudiarlo, poder medirlo y poder tener desde ese punto de vista también elementos de diagnóstico para poder desarrollar políticas, planes, programas en torno a este tema. Eurosocial también ha desarrollado un trabajo en torno a ello y estamos en esa conversación y en esa alianza para poder profundizar un poco más sobre este tema. Pero sí me interesa que podamos, hay un artículo importante de algún diario internacional de hace unos días para las personas interesadas en esto, referido al impacto diferenciado que tiene la corrupción en hombres y mujeres. Interesante poder entonces reflexionar en torno a ello. La otra pregunta que tengo está referida al contexto de El Salvador. Dice así: en El Salvador, gracias a las leyes de igualdad se ha tenido un avance, pero siempre se mantiene el acoso político y la violencia política hacia las mujeres. Por eso, ¿cómo fortalecemos para cambiar esa estructura de mando y generar una manera de ser nosotras, desde nuestra forma de ser? Bueno, yo creo que independientemente de todos los avances que las mujeres han tenido hoy día en la incursión en la arena política y en el ejercicio de sus derechos políticos, siempre sigue siendo necesaria la capacitación, los cursos de entrenamiento,
la organización entre mujeres, el fortalecimiento de conocimientos en torno a las legislaciones vigentes, por ejemplo, a las alternativas que existen, al marco normativo internacional que existe. Es muy importante no dejar nunca de formarse, de capacitarse, y los organismos internacionales, y con esto respondo también a algunas de las preguntas que vienen después, tienen, digamos, programas de capacitación y de formación a mujeres del ámbito político, a mujeres candidatas, a potenciales candidatas, que permitan ir entregándoles herramientas para que puedan enfrentar al interior de sus organizaciones políticas también, o de sus organizaciones sindicales, como señalaba, ¿no es cierto?, o de distintos tipos de espacios de participación, tengan las mujeres las herramientas necesarias para el debido empoderamiento que les permita enfrentar estas estructuras de poder e ir modificándolas con las prácticas y con la propia participación de las mujeres. ¿Cuál es el papel de los organismos internacionales para que los crímenes de acoso y violencia política hacia las mujeres sean denunciados? Bueno, yo creo que es interesante lo que se ha expuesto respecto de la ley modelo. La ley modelo de la CIMOEA entrega herramientas importantes y eso forma parte del trabajo de organismos internacionales también. Los organismos internacionales estamos para proponer, para asesorar a los estados, para poder asesorar y también para poder acompañar a la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas, de cuerpos legales, de cuerpos legislativos, jurídicos que permitan el abordaje de estos temas. Los organismos internacionales estamos hoy día trabajando decididamente en el tema de la violencia hacia las mujeres en política. Hay ejemplos en América Latina, por ejemplo la OEA, pero hay también ejemplos a nivel global como Naciones Unidas. Yo les decía, la última Asamblea General fue muy explícita en el abordaje de este tema y también sugiero la lectura y alguien preguntaba, y yo veía en el chat, alguien preguntaba sobre bibliografía. Yo sugiero buscar, está en internet, buscar el reporte de la Relatora Especial de Naciones Unidas en este tema, porque hay recomendaciones muy importantes, y eso tiene que ver con el trabajo de los organismos internacionales. Esta disparidad se da precisamente porque no cambian las estructuras, cómo los organismos internacionales, partidos políticos y redes de mujeres lideresas pueden contribuir para romper con la estructura, la patriarcal en el ámbito político. Bueno, ese es el trabajo que estamos realizando, y yo solo doy un ejemplo, el ejemplo de la norma marco para la consolidación y fortalecimiento de la democracia paritaria. Ahí hay una tremenda oportunidad. Esto fue trabajado con Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y ONU Mujeres, justamente entregando de alguna manera sugerencias, ¿no es cierto?, propuestas para que los estados puedan revisar sus estructuras de funcionamiento, sus normativas, y poder ir poco a poco, ¿no es cierto?, deconstruyendo un estado que ha sido formado en un orden efectivamente patriarcal y que pueda irse modificando. Pero eso pasa necesariamente también por la mayor inclusión de mujeres en todos los espacios decisionales. Cuando las mujeres entran al Estado, modifican de alguna manera las agendas, y en esa modificación de agenda hay una oportunidad, un horizonte de oportunidad para las transformaciones que permitan el logro de la igualdad sustantiva. Me quedo por ahí para dar paso a la próxima conferencia. Gracias. Gracias, Paula. Silvia, te cedemos la palabra. También tienes el documento con las preguntas para que pueda contestarnos y contigo ir cerrando este webinar. Ok. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no tengo... Acá está. Acá está. Creo que... voy a empezar también por la pregunta sobre corrupción. Yo no creo demasiado en las cosas, digamos, esencialistas. Yo no creo que las mujeres seamos menos corruptas por el hecho de ser mujeres. Vivimos en una época de descomposición social y lamentablemente eso afecta a todas las personas. Yo esperaría que las mujeres no. Pero también me preocupa otra cosa, no solo es el asunto de la corrupción, me preocupa que a veces cuando trabajamos con aumentar el número de mujeres en los parlamentos, estamos cumpliendo evidentemente con un derecho de esas mujeres, pero también sería importante que esas mujeres trabajaran defendiendo los derechos humanos de las mujeres. Eso sería una cosa que tenemos que lograr. Bueno, me preguntan cómo hacer que las acciones sean efectivas. Yo creo que para eso necesitamos contar con marcos legales, ¿verdad? Tener
tener leyes y tener además una aplicación correcta de los marcos legales. Como decía hace un rato Laura, bueno, si le podemos sacar a un candidato que fue electo, decirle, bueno, usted ya no está electo porque fue violento en su campaña, yo creo que eso serviría de ejemplo. O sea, mostrar que no es impune ejercer violencia contra las mujeres en la política. Alguien me decía que, bueno, que las mujeres en El Salvador, precisamente, que las mujeres a veces van a votar porque los esposos no las dejan. A ver, la violencia contra las mujeres es estructural en nuestro sistema de sociedad social, ¿verdad? O sea, vivimos en sociedades jerarquizadas, lo dice la Convención de Belén do Pará. La violencia es el resultado de las relaciones históricamente desiguales de poder entre los hombres y las mujeres. Entonces, esas relaciones de poder se manifiestan en todas partes. Las mujeres no van a votar porque los esposos no las dejan, entonces probablemente lo que necesitamos es trabajar con esas mujeres y llegar a ellas haciéndoles ver la situación en la que se encuentran y promoviendo que denuncien la violencia de que son objeto. Yo creo que se mezclan mucho las diferentes dimensiones, ¿verdad? No es lo mismo ser una mujer rural que vive en un contexto patriarcal, en un contexto de mucha discriminación contra las mujeres. O sea, la violencia contra las mujeres en los contextos donde no hay participación de las mujeres, donde la subordinación es muy grande, donde culturalmente se considera que las mujeres son menos que los hombres, ahí se agrava la situación de violencia contra las mujeres. O sea, ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero, ¿verdad? Es una responsabilidad del Estado también empezar a incidir en el cambio de esos patrones culturales. Si no empezamos a trabajar con los niños y las niñas desde un principio, enseñándoles a los niños a ser respetuosos de las niñas, a respetar los derechos humanos de las otras personas, y a las chicas enseñándoles que son personas y que tienen derechos. Como dice Angela Davis por ahí, el feminismo es la idea revolucionaria de que las mujeres somos personas. Bueno, sí, las mujeres somos personas y tenemos los mismos derechos que los hombres. Y mientras no empecemos a inculcar eso y a cambiar la cultura para que se reconozca eso, va a ser muy difícil erradicar la violencia contra las mujeres que existe en la política. Me preguntaban también si es un asunto electoral, si es un asunto que tiene que ser regulado por los sistemas electorales. Yo diría que no es... que me está dando un rebote. A ver, no sé si me oyen, vamos a ver. Sí. A ver. Me voy a sacar esto a ver si es el... Bueno, no te estamos escuchando, Silvia. Y lo cerré. Es que me está haciendo un rebote de mi voz. Algo toqué y lo dejé. Ok. Yo no sé si ustedes oyen un eco. Sí, te estamos escuchando con eco y te estamos perdiendo un poquito la calidad del audio. A ver, danos un segundo, por favor, pero creo que no es nuestro. Por favor, tratemos de retomar, a ver si nos resulta. A ver acá. No. Vamos a desconectar y volver a ingresar, a ver si arreglamos el pequeño problema que tenemos. Silvia, ¿me escuchas? ¿Silvia? Hemos tenido un pequeño corte. A ver si me... Ahí ni la tenemos. Silvia, no es necesario que actives tu cámara, por favor termina de responder simplemente a través de audio y así aseguramos la calidad. A ver, voy a cerrar. A través de audio, sí.
Lamentablemente seguimos con el problema de conexión. Vamos a ver si lo conseguimos, pero la verdad es que estamos finalizando este webinar. Es una conexión complicada porque estamos en este minuto con una conferencista en Ciudad de Panamá, con otra en Costa Rica y en Chiapas, México. Entonces, hemos tenido mucha suerte que durante toda la conferencia y durante toda la conexión ha resultado todo perfectamente. Vamos a ver si podemos retomar con Silvia, y si no, simplemente vamos a redondear y vamos a intentar que ella pueda terminar de contestar las preguntas por escrito y mañana nosotros poder compartirlas junto a la grabación y al certificado de aprovechamiento que tienen las más de 60 personas que han estado participando de esta actividad. Silvia, ¿me escuchas? Lamentablemente creo que la hemos perdido y que se ha desconectado. Bueno, quiero hacerme eco de los comentarios que recibimos en el chat y que son de gratitud por el conocimiento compartido y por la excelente presentación que han tenido las tres conferencistas que hoy nos han acompañado. En honor al tiempo, llevamos más de 2 horas de conexión y las conferencistas llevan un ratito más mientras esperaba que ustedes ingresaran al aula. Vamos a ir cerrando esta actividad. Queremos agradecer a Paula Narváez, quien ha estado en representación de ONU Mujeres, compartiendo su conocimiento, su experiencia y su trayectoria en este tema tan trascendental que estamos abordando, y que por 6º año que estamos trabajando de manera conjunta con ONU Mujeres en el marco de la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género. Queremos agradecer también a Laura León, quien ha estado desde Chiapas, México, conectada, colaborando y con una predisposición excelente, por su excelente presentación, y también a Silvia Mesa, que ha estado desde Costa Rica, que creo que ya está de vuelta con nosotras. Silvia, nos estás escuchando, ¿verdad? Sí, ahora las estoy escuchando, muchas gracias. Me salí del todo y volví a entrar. Te pedimos, por favor, que rápidamente redondees lo que estabas comentando, que era muy interesante, para que podamos ir cerrando ya esta actividad. Sí, sí es una competencia de los órganos electorales. Yo creo que los órganos electorales tienen un papel. También tienen un papel los parlamentos, porque hay que aprobar leyes, pero también tenemos un papel todos y cada una de nosotros. En la medida en que permitamos que las personas sean violentas en el marco de una campaña electoral, si nos reímos de los comentarios ofensivos que se hacen contra las mujeres por el hecho de serlo, si vemos como natural el ejercicio de la violencia contra las mujeres en la política, en esa medida somos cómplices de lo que está pasando. Entonces, sí, yo diría que no es solo de los órganos electorales, sino de la sociedad en su conjunto. La única manera de erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de las áreas es siendo conscientes de ella y educando y haciendo cambios culturales. Muchas gracias. Con la intervención entonces de Silvia, que le agradecemos haya vuelto a ingresar y haya podido terminar su presentación, vamos finalizando esta actividad, este webinar sobre violencia política contra las mujeres, que se ha enmarcado en la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género, que conjuntamente hemos organizado desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas, ONU Mujeres y SIMPOEA. Queremos agradecer a todas las personas que han estado conectadas, también agradecer al equipo de la UIM en Granada, de donde nosotros estamos compartiendo este webinar. Son las 9 de la noche, les agradecemos por estar junto a nosotros. Quiero agradecer a mis compañeros Larisa Márquez, José Chira y Elías Torres, quienes han estado en el soporte técnico. Agradecer a cada uno de ustedes y repetirles que mañana tendrán esta grabación de webinar para que puedan compartirlo y para que este importante material llegue a más personas que estén también trabajando y luchando contra la violencia política de las mujeres. También les haremos llegar los certificados de aprovechamiento de este webinar. Reiterar mi gratitud a las tertulianas, agradecer a Paula Narváez, a Laura León y a Silvia Mesa por el interés principalmente de compartir lo que están trabajando y por la predisposición a que cada vez seamos más en la lucha contra
contra la violencia de género. Muchísimas gracias, nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias, saludos. Gracias, Paula, hasta luego. Luego.